Y ahora les voy a explicar de una manera dinámica sobre la inteligencia artificial. Específicamente, qué es lo que alberga y rodea todo lo que es la inteligencia artificial, o por lo menos lo más importante para que entiendan cómo es que luego funciona la inteligencia artificial en el ChatGPT, ¿vale? Y me gusta mucho a la hora de poder explicar sobre inteligencia artificial, me gusta mucho asociarlo a cómo nosotros aprendemos desde niños. Por ejemplo, cuando éramos niños, cuando recién iniciábamos a aprender algo, ¿qué es lo primero que nos enseñaron? Nos enseñaron a poder leer los números, las letras, los signos, ¿verdad? Vale, a eso se llama procesamiento. Y también dentro de una tecnología necesita procesar información. En ese proceso o en ese sistema de procesamiento, nosotros necesitamos enseñarle o codificar de una manera que el sistema entienda que eso que estamos visualizando ahorita es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así cada número, cada letra y cada signo. Porque luego la inteligencia va a tener que hacer lectura o procesamiento de esa información. ¿Vale? Hoy en día ya han pasado tantos años de codificación de códigos de programación que ya esto te viene por default en los códigos de programación, en donde ya simplemente el mismo código ya está adaptado para ese nivel de procesamiento. Ya no tienes que leer bits, ya no tienes que hacer sistemas electrónicos para eso ya pasó en la historia, ¿vale? Pero es fundamental dentro de una inteligencia artificial que tenga esto. Lo siguiente a esto, al igual que a nosotros, que cuando éramos niños primero nos brindaron datos, igualito, a la inteligencia artificial le tenemos que dar un conjunto de datos para que luego llegue a aprender. A nosotros, por ejemplo, nos brindaban datos como 2 más 2 es igual a 4, 3 más 5 es igual a 8, 1 más 6 es igual a 7. Estos son conjuntos de datos que nos brindaban a nosotros, para que luego nosotros, de tantos datos, poder ir aprendiendo en conjunto. ¿Ok? Y ahora no son solamente datos específicos de algo, sino nos enseñaron datos con otro signo, por ejemplo, el 8 menos 3 es igual a 5. Y nosotros tampoco no aprendimos de que todos nos dieran de manera correcta, sino inclusive de las malas calificaciones que nos brindaban en los exámenes, también aprendíamos. Y eso nosotros también como dato tenemos que especificarlo a nuestra inteligencia artificial. No solamente decirle las cosas que funcionen bien, sino inclusive las cosas que funcionen mal. Como por ejemplo, el 4 más 4 es igual a 6, eso es un error, por eso le he puesto exclamación ahí, porque esas informaciones también tenemos que brindarle a nuestra inteligencia artificial para que aprenda, al igual que nosotros aprendimos, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial va a pasar por la parte de procesamiento, luego el conjunto de datos, y ese conjunto de datos que procesa lo va a aprender. Ese aprendizaje va a permitir que la inteligencia artificial desarrolle un algoritmo, que es un conjunto de códigos de programación que va a permitir, esa codificación va a permitir que tenga un comportamiento a la inteligencia artificial. Y para entrenarlo con esos datos, nosotros esos datos tenemos que separarlo específicamente en dos cosas. Estos datos en ingeniería se llama dataset, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta esto para sus empresas. Ese dataset, que puede ser inclusive un Excel con diversas columnas, ustedes de esas columnas tienen que decidir cuáles son las columnas de entrada, esas variables de entrada, y cuáles son esas variables de salida que le dan ante ciertos comportamientos de entrada. Por ejemplo, nuestros valores de entrada en estos datos que nos han informado vendrían a ser 2 más 2, ¿ok? Y, las, y los valores de salida vendría a ser el resultado, que vendrían a ser 4. Entonces ustedes tienen que elegir esos valores de entrada que le brindan a la inteligencia artificial y esos valores de salida. Toda esa información se lo brindan en un dataset para que el algoritmo vaya aprendiendo. Y ya de esa manera, en el futuro, la misma inteligencia artificial pueda predecir ante una variable de entrada que ustedes le brinden. Porque, por ejemplo, yo con esos valores o esos datos, yo he podido aprender mañana más tarde, cuando me pregunten cuánto es 4 más 3, yo ya voy a poder saber que la respuesta es 7. Voy a poder predecir esa respuesta porque finalmente he pasado por un procesamiento, por datos que me han brindado y por un aprendizaje de este. Entonces, nuevamente, para que ustedes puedan tener una inteligencia artificial, este necesita desarrollar un algoritmo de un aprendizaje. ¿Y cómo aprenden? Con valores de entrada y de salida que ustedes le recomienden. ¿Ok? Ténganlo muy en cuenta, por favor, esto. Entonces, es así como funciona básicamente una inteligencia artificial.